Bienvenidos a esta serie completa dedicada a uno de los juegos más queridos de la primera PlayStation, Disney Tarzán. Antes de recorrer sus niveles, descubrir secretos y analizar su desarrollo, debemos responder a una pregunta fundamental. ¿Quién era Tarzán antes de convertirse en un videojuego? La respuesta nos lleva a más de 100 años atrás, mucho antes de Disney, mucho antes de PlayStation e incluso antes de la televisión. Hoy conoceremos cómo nació uno de los personajes más famosos de la cultura popular y cómo pasó de las páginas de una novela a convertirse en una leyenda mundial. Para entender el origen de Tarzán debemos viajar hasta principios del siglo XX. En aquella época no existían videojuegos, internet ni películas con efectos especiales. Las historias de aventuras llegaban principalmente a través de libros y revistas. Los lectores estaban fascinados con relatos sobre exploradores, selvas desconocidas, animales y civilizaciones perdidas. Era una época en la que gran parte del planeta seguía siendo un misterio para muchas personas. Las historias ambientadas en lugares exóticos despertaban la imaginación de millones de lectores. Fue en ese contexto donde surgiría un personaje destinado a convertirse en un fenómeno mundial. El creador de Tarzán fue Edgar Rice Burroughs. Burroughs nació en 1875 en la ciudad de Chicago. Su vida estuvo lejos de ser sencilla. Antes de convertirse en escritor, trabajó en numerosos empleos. Fue vendedor, ganadero, minero y empleado de oficina. Sin embargo, ninguna de estas actividades le proporcionó el éxito económico que buscaba. Con el tiempo comenzó a escribir historias para revistas de aventuras. Su intención inicial era simplemente ganar dinero extra, pero una idea cambiaría su vida para siempre. En 1912, Burroughs publicó una novela llamada Tarzán de los Simios. La premisa era simple pero extraordinariamente poderosa. Una pareja inglesa quedaba atrapada en una región salvaje de África. Tras una serie de tragedias, ambos padres mueren. Su hijo queda completamente solo en la selva y, sin embargo, el bebé es encontrado por una familia de grandes simios. La gorila Kala decide adoptarlo y criarlo como si fuera su propio hijo, y a partir de ese momento comienza la increíble historia de Tarzán. Mientras crece, Tarzán aprende a sobrevivir observando a los animales, aprende a trepar árboles, aprende a cazar, aprende a defenderse, desarrolla una fuerza física extraordinaria, pero también enfrenta una pregunta constante: ¿por qué es diferente a los demás? Aunque fue criado por gorilas, Tarzán comprende poco a poco que no pertenece completamente a ese mundo. Esa búsqueda de identidad se convertiría en uno de los temas centrales del personaje, y más de 80 años después sería también uno de los temas principales de la película de Disney. La novela fue un éxito enorme. Los lectores quedaron fascinados por la combinación de aventura, acción y misterio. Tarzán era diferente de otros héroes. No era un rey, no era un soldado, no era un científico. Era un hombre que había aprendido a sobrevivir en uno de los ambientes más peligrosos del planeta. Su conexión con la naturaleza resultaba fascinante para los lectores. La popularidad fue tan grande que Burroughs comenzó a escribir más historias, y después otra y otra más. Y con el paso de los años se publicaron más de 20 novelas protagonizadas por Tarzán. Pronto el personaje abandonó las páginas de los libros. Las productoras de cine comenzaron a interesarse por él, y en 1918 apareció una de las primeras películas basadas en Tarzán. El público respondió de una forma extraordinaria. Durante las siguientes décadas se produjeron numerosas adaptaciones cinematográficas. Cada nueva película aumentaba la fama del personaje. Tarzán se convirtió en un símbolo de aventura. Su imagen era reconocida en todo el mundo, y para millones de personas, Tarzán representaba la libertad, la valentía y la conexión con la naturaleza. Existe un elemento que ayudó enormemente a la popularidad del personaje: su legendario grito. Aunque en las novelas originales no ocupaba un papel tan importante, las películas lo transformaron en una de las características más reconocibles del héroe. Durante décadas, personas de todo el mundo intentaron imitar aquel famoso llamado de la selva. Se convirtió en parte de la cultura popular. Incluso quienes nunca habían leído una novela de Tarzán conocían su característico grito. Con el paso de los años aparecieron cómics, programas de radio, series de televisión, películas animadas, juguetes. Cada generación descubría el personaje de una forma diferente. Sin embargo, durante los años 90 ocurrió algo que cambiaría la historia de Tarzán para siempre. Una compañía llamada Disney.com
decidió crear una nueva adaptación animada. De esta forma, a finales de los años 90, Disney estaba viviendo una época dorada. Películas como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León habían conquistado al público. El estudio buscaba una generación plagada de aventuras. Tarzán parecía la opción perfecta. Su historia ofrecía emoción, acción, humor y momentos conmovedores. Además, permitía mostrar escenarios espectaculares. Disney comenzó a trabajar en una película que renovaría completamente el personaje para una nueva generación. Cuando la película llegó a los cines en 1999, se convirtió en un gran éxito. Millones de personas volvieron a enamorarse de la historia del niño criado por gorilas. Naturalmente, Disney quiso expandir la experiencia, y una de las mejores formas de hacerlos era a través de los videojuegos. La primera PlayStation dominaba el mercado. Miles de niños soñaban con vivir las aventuras de sus héroes favoritos. Así comenzó el proyecto que eventualmente daría origen a uno de los juegos más recordados de Disney. Pero antes de hablar del videojuego, debemos conocer la increíble historia detrás de la película que lo hizo posible. Tarzán nació en 1912 como el protagonista de una novela de aventuras. Lo que comenzó como una simple historia escrita por Edgar Rice Burroughs terminó convirtiéndose en una franquicia mundial que conquistó los libros, cine, televisión y videojuegos. Más de 100 años después de su creación, el personaje sigue siendo reconocido en todo el planeta, y su legado continúa vivo gracias a obras como la película de Disney y el clásico juego de PlayStation 1. Disney Tarzan fue desarrollado por Eurocom y lanzado en 1999 para la PlayStation, PC y Nintendo 64. El juego adaptaba los acontecimientos principales de la película mientras nos permite controlar a Tarzán desde su niñez hasta convertirse en adulto. Su estilo visual era sorprendente para la época, aunque se jugaba como plataformas en 2 dimensiones. Los personajes y escenarios estaban creados con modelos tridimensionales, creando el famoso efecto 2.5D. El juego cuenta con más de una decena de niveles, fases de persecución, niveles de bonificación y múltiples coleccionables ocultos. La aventura inicia después del trágico destino de los padres de Tarzán. Un bebé humano queda abandonado en medio de la selva africana sin que nadie lo proteja. Parece que su historia terminará rápidamente. Sin embargo, una gorila llamada Kala encuentra al pequeño y decide adoptarlo como si fuera su propio hijo. A partir de ese momento comienza una nueva vida para Tarzán. Criado entre gorilas, deberá aprender a sobrevivir en un mundo lleno de peligros donde cada árbol, cada río y cada animal representan un desafío. El juego nos pone en el papel de Tarzán, niño que apenas está descubriendo la jungla y aprendiendo las habilidades necesarias para sobrevivir. Antes de comenzar el primer nivel, es importante entender cómo funciona el juego. Tarzán puede correr, saltar, trepar árboles, colgarse de lianas y lanzar frutas para defenderse de los animales hostiles. Durante la aventura, encontraremos varios objetos importantes, monedas que al reunir 100 otorgan una vida extra, bananas para recuperar energía, letras que forman la palabra Tarzán y bocetos escondidos que desbloquean niveles especiales. Además, en dificultades fáciles y medias, Terk nos dará consejos para aprender los controles y las mecánicas básicas. El primer nivel se llama Welcome to the Jungle. Aquí comenzamos nuestra vida en la selva. El nivel funciona como un enorme tutorial donde aprendemos a saltar plataformas, balancearnos entre lianas, recoger objetos y evitar los primeros peligros. Los desarrolladores diseñaron esta fase para que el jugador aprenda de forma natural cada mecánica. No existen explicaciones complicadas. La jungla misma se convierte en nuestra maestra. Cada salto enseña precisión, cada liana enseña sincronización y cada enemigo enseña cómo sobrevivir. Así comienza la aventura de Tarzán para PlayStation 1. Un niño perdido en la selva que deberá convertirse en el protector de todo aquello que considera su hogar. En el próximo episodio entraremos de lleno explorando cada sección, todos sus secretos y la historia que se desarrolla durante esta primera gran aventura. Si quieres acompañarme durante toda esta serie, suscríbete y prepárate para volver a una de las joyas más recordadas de la era PlayStation. Nos vemos en el próximo episodio.